Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. En esta edición número 44 nos acompaña Aarón Rosado, enlace de la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el Tren Maya. Con amplios estudios especializados en Harvard y el extranjero, hoy nos relata detalles de proyectos estructurales que la Federación tiene en puerta. Comenzamos. Hola Aarón, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos el día de hoy aquí en Mérida. Sabemos que estás en Ciudad de México de base. Para las personas que no lo conocen y lo escuchan hoy en este podcast Lookout, Aarón Rosado es el enlace de la Secretaría de Relaciones y Transportes para el sureste de México, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y aquí estamos para distribuir la mejor información posible. Vamos a estar tocando temas ahí que pues, son de interés a nivel México y a nivel internacional, que son prácticamente qué propuestas hay para el sureste en temas de infraestructura en general. Vamos a estar tocando el tema del Tren Maya, pero pues vamos a entrar de qué planes tiene el sureste para todos los temas en este gobierno y en esta última etapa de gobierno para el tema de infraestructura en todos estos estados. Por supuesto. Yo creo que, y hablo como yucateco, sí, nunca antes había visto una inversión tan importante en el sureste mexicano. No solo pensando en la dinámica del Tren Maya, sino que el Tren Maya ha sido una gran iniciativa para justificar las inversiones neurálgicas para el desarrollo futuro de vamos a llamarle, de esta infraestructura. Gracias al Tren Maya se gestan las dos nuevas subestaciones de ciclo combinado CFE, los cuales el crecimiento sería no posible si no hay la suficiencia energética para la creación de nuevos polos en la zona, como también el tema del gasoducto, como también el tema de la fibra óptica, como también el tema de diferentes servicios que van aunados a una serie de columnas vertebrales que se van detonando con el tren. Pero mucho se habla del Tren Maya, como bien se ha comentado, pero gracias a una visión de poder impulsar el sureste de una forma integral, se ha planteado infraestructura que venga alineada a estas iniciativas, como por ejemplo el nuevo aeropuerto de Tulum, por ejemplo. Sí. Como también infraestructura social, infraestructura de carácter, de alimentación a toda una serie de factores que generan un equilibrio entre la parte social, económica, cultural y definitivamente ambiental. Tocaste el tema de energía eléctrica, que últimos años ha sido como que un tema muy relevante en el sureste del país porque hemos carecido de ellos en algunos destinos, ¿no? Y si puedes platicar mucho de esta parte de infraestructura que se está generando, porque prácticamente está doblando lo que hoy es la infraestructura que tenemos actual para lo que viene, ¿no? Completamente. Una de las grandes preguntas que nos hacíamos en conjunto con ONU Habitat es ¿cuál sería la propuesta de futuro para el sureste en los próximos 50 años? Y veíamos que el crecimiento del sureste estaba conectado directamente a su capacidad de ofrecimiento de servicios, ¿no? Y esto lo menciono porque uno de los grandes retos de su crecimiento estaba basado en su falta de capacidad de producción energética. Es decir, demandaba más de lo que producía la región. Es como, a su vez, el Tren Maya, al convertirse en una infraestructura eléctrica, porque va a estar electrificado, en este caso, desde la estación Tella hasta la zona de Quintana Roo, generaba una demanda necesaria para esta infraestructura. Claro, el Tren Maya fue, vamos a llamarle, el pretexto, pero al final de cuentas esa infraestructura de generación energética pues abastecerá a lo que rodea al Tren Maya y por lo tanto ayudará muchísimo a la demanda energética del sureste. Ahora, pensemos en el Tren Maya no solo como un medio de demanda energética. El Tren Maya también tiene la capacidad de movilizar insumos energéticos, entendiendo que uno de los principales entes de consumidor es Quintana Roo, ¿no? Y los aeropuertos, a través de gasolinas, turbocinas y toda una serie de oportunidades embebidas en una logística de energéticos en el sureste. Aarón, hablando del Tren Maya y entrando al tema más controversial que ha habido en el sureste del país los últimos 5 años, es un proyecto que para todos va a traer de alguna forma muchas bondades, ¿no? Ha tenido 1000 retos, pero ¿cuáles considerarías que son los retos principales que hoy está enfrentando, aparte de la infraestructura y la impactación que tiene con nuestro tipo de suelo y con nuestro tipo de zona que estamos, ¿no? A final de cuentas, que es
que es parte de lo que tenía que pasar, ¿no? Claro. Creo que uno de los puntos que me gusta mucho compartir, especialmente en un contexto nacional, es que el Tren Maya se ha escuchado mucho, ¿no? Pero verdaderamente es uno de los 15 proyectos ferroviarios de un gran plan de infraestructura a nivel nacional. Confesarte que de esos 15 proyectos ferroviarios, hoy solo los que actualmente se están detonando, entre ellos el transísmico, el que va justamente de Medias Aguas hasta Salina Cruz, sumándose, pues hay una inversión importantísima, desde más de 377,000 millones de pesos en una dinámica de conexión ferroviaria para el sureste. ¿Por qué lo menciono? Porque es crucial imaginarse que dentro de esta dinámica del tren no tendría sentido si no se conecta a un sistema neuronal ferroviario que genere a su vez un valor agregado para la región. El tren es eficiente arriba de los 300 kilómetros de movilidad, es decir, el tren no es para mover productos de un punto cercano a otro punto cercano, ¿no? El tren se hace eficiente cuando traes productos desde puntos lejanos hacia la zona del sureste. ¿Por qué te menciono este tema? Porque históricamente el sureste ha sido sumamente complejo al momento de propuestas eficientes logísticas de bajo costo para el movimiento de productos de alto peso, de granel, y que claramente requerían en su momento una infraestructura como la ferroviaria, ¿no? Sí. Aarón, digo, la gente a lo mejor no te ubica, pero Aarón ahorita, o sea, Aarón fue literal uno de los coordinadores principales del Tren Maya dentro de Fonatur. Estuviste en Fonatur, por eso puedo hablar perfectamente del tema y por eso es el tema de la importancia de conectar, ¿no?, el tren en ese sentido. Totalmente. Y hay que pensar en esto y te comparto un poco la visión del tren como un gran proyecto articulador del desarrollo, ¿no? Imagínate que desde que se conceptualizó el tren, el objetivo era poder generar la siguiente idea. Pensemos que no estábamos generando un tren, sino que estábamos creando una torre, un edificio, ¿no? Y esa torre, cuando tú analizas las vocaciones económicas que tiene cada piso, pues su valor estaba vinculado directamente a su conectividad. ¿En qué sentido? Imagínate que el último piso puede convertirse en un restaurante giratorio, pero si no hay manera de llegar a ese último piso, pues ¿cuánto vale el último piso? ¿Correcto? Como el primer piso también tiene en su momento vocaciones de sentido comercial, porque al final de cuentas está a ras de la parte, vamos a llamarle, de demanda, y claramente tiene su valor al momento de estar vinculado con otros pisos. Un piso se llama Mérida, otro piso se llama Valladolid, otro piso se llama Cancún, ¿correcto? Y lo que conecta cada piso a través de un gran elevador es justamente el tren. Ahora, el tren y ese elevador al final es un gran espacio donde vienen los servicios aunados, ¿no? Como te comentaba, la parte eléctrica, la parte de gas, la parte de servicios de fibra óptica, que a su vez van dando una propuesta de valor a cada piso. Sí. Entonces, cuando pensábamos en el tren por sí mismo, nunca se pensó en la TIR del elevador. Se pensó siempre en la TIR del edificio completo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el edificio, a su vez, requería infraestructura neurálgica más allá del elevador. Por eso, cuando tú analizas la infraestructura que hoy se está detonando en materia de obras en diferentes estados, puedes ver cómo se han hecho distribuidores viales históricamente demandados, como actualmente el de Valladolid, o en su momento la dinámica que se está viendo en Cancún con el puente de Nichupté, o en su momento la dinámica del distribuidor nuevo del aeropuerto. Claro. Es decir, son infraestructuras gigantescas que hoy abonan a una dinámica de conectividad. Que lo que pasa es que, digo, a veces no nos informamos tanto y en un tema solo hablamos del tren como un tema turístico, ¿no? Cuando Aarón podría explicarnos qué es lo que conlleva no solo la parte turística, sino todo lo que va a asumir el tren, ¿no? Todo lo que va a llevar el tren, todo lo que va a generar el tren, tanto económicamente como parte fundamental en la vida diaria de donde va a pasar, ¿no? Totalmente, el tren será el gran ente detonador de la economía y a su vez será un gran medio para poder multiplicar las oportunidades que se encuentran en el sureste. Cuando hace el análisis Uno Hábitat, calculaba aproximadamente que imagínate que en unos cuantos años el tren va a estar demandando y vinculándose con una economía de más de 1 millón de empleos alrededor de la dinámica del tren. Porque el tren no solo viene en una dinámica de logística, hay que pensar también la dinámica de turismo, la dinámica de hoteles, la dinámica de restaurantes, la dinámica de oferta y demanda de ecosistemas que van vinculados a una movilidad.
Correcto. Y ahora, cuando vas pensando en la dinámica también de sectores estratégicos como el turismo en la zona, se hacían análisis donde el gasto per cápita de las personas se podía incrementar hasta un 20%. ¿Por qué? Porque si tú llegas al aeropuerto de Cancún, te subes al tren y en unas cuantas horas llegas a un punto, digamos, a llamarle altamente atractivo turísticamente, no solo te permite tener una flexibilidad en tu itinerario, sino que también llama la atención el cómo destinas un tiempo más eficiente al momento de recorrer una zona pues altamente mágica, ¿no? Sí. Eso te da un poco de parámetros solo en la parte turística. Pero cuando tú analizas también el tema agroindustrial, cuando ves el tema de carga, que verdaderamente un tren tiene la gran capacidad de ser una vía de carga, imagínate que solo en materia de exportaciones, por cada reducción de 1% en el costo del transporte, la capacidad en el sureste es de incrementar hasta un 5% las exportaciones de la región, sí, ¿no? Y dentro de esto, cuando se analiza el tema de la eficiencia del tren, podemos ver que también el tren no solo ofrecía una dinámica de mayor eficiencia energética, ¿no? En consumo, sino también en materia de poder ser más eficiente en costos, como también en la dinámica de producción de CO2, ¿no? Sí, eso te iba a decir. O sea, y te comparto estas ideas. Y este es un ejemplo bien interesante. Imagínate un recorrido desde Palenque hasta Cancún, ¿no? Que prácticamente aquí son 835 kilómetros. Un buen tramo, ¿correcto? Hoy en día, con los costos que estarían en promedio con los del tren, se pudiera pensar hasta en 24% más barato un movimiento dentro de una infraestructura ferroviaria que actualmente a través del autotransporte. Y no solo eso, a lo mejor no entran en esos estimados tu desgaste como vehículo, como persona. Totalmente. Y todos esos temas, ¿no? Y más importante, en los niveles de contaminación, ¿no? Aproximadamente son 100 camiones los que representan un tren, ¿no? Para que tengas una idea de la relación. Cabe resaltar que depende del tipo de tren, ¿no? Pero creo que la clave aquí está en poder identificar que el tren será sumamente eficiente para ciertos temas que detonarán a su vez en nuevas propuestas de valor, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho comentar es que el tren, como en su momento fue el Puerto Progreso aquí en Yucatán, será una infraestructura que cambie por completo el futuro de la región. Ahora queda en los inversionistas, queda en la sociedad, queda justamente en las generaciones aprovechar de mejor manera esa infraestructura y crear una gran propuesta de valor que beneficie a la mayoría. Ahora, siempre se habla del tren como algo que no fue planeado o no fue tan estructurado como pues mucha gente dice, ¿no? Medios y gente en sí. Pero con la información que traes y lo que compartes, ¿existe realmente una planeación real del tren? Lo más interesante del tren, especialmente para Yucatán, primero es que el tren no es nuevo. Sí. Hay que entender que el tren fue una respuesta que en su momento se derivó de la demanda de la logística de Nequén, de la región. Imagínate de dónde viene. Sí. Y cuando tú analizas el sistema urbano y de desarrollo del crecimiento de las ciudades en el sureste, justamente eran ciudades que se fueron creando como centros de producción de Nequén, ¿no? Y claramente cada centro de producción de Nequén que tenía su zona de radio, ¿no? De producción, pues la siguiente zona de producción tenía que alejarse lo suficiente para poder tener otro radio de producción. La única manera de mover eficientemente toda esta carga era a través de vías férreas. Entonces, si hay un estado que en su momento cuenta con un sistema neuronal mucho más grande que lo que habíamos pensado, es justamente Yucatán, porque conecta hasta el poblado más pequeño en una dinámica de red neuronal ferroviaria. Ahora, cuando pensamos en el tema de la planeación, Yucatán lleva más de 12 años planteando una iniciativa del tren, ¿no? Sí. Porque la demanda histórica de un método eficiente de movilidad de carga era necesaria, ¿no? Muchas de las inversiones que en su momento se acercaron a Yucatán demandaban el tren, porque sin tren te limitas en propuestas eficientes de insumos de gran tamaño que puedas traer a bajo costo. Te doy un ejemplo. El futuro de Yucatán, que está vinculado a la construcción, imagínate que a través del tren pues vas a poder traer insumos de gran tamaño a mucho mejor precio, ¿no? Claro. Y con esto abres panoramas sumamente interesantes de lo que se puede detonar con una infraestructura y canal de movilidad, ¿no? Sí, Aarón, el Tren Maya hoy en planeación y en realidad,
¿Cuántas estaciones estamos contemplando? Entendido. Mira, actualmente el número de estación total ha ido variando. Te puedo confesar de que hoy tengo bien claro los que están en Yucatán y te los puedo mencionar. Al final de cuentas, cada uno de los que están en los estados se han dividido con estaciones y paraderos, ¿no? Con diferentes niveles de interacción en las poblaciones. Pero, por ejemplo, en el estado de Yucatán comenzamos con Mexcanú, luego pasa a Omam, luego de Omam pasa a Tella, Tella pasa a Tixcocop, luego de Tixcocop pasa a Izamal, luego Izamal Chichén, Chichén Valladolid, y Valladolid llega a Aeropuerto Cancún, ¿no? Que dos de las más grandes es la de Chichén y la de Valladolid, por lo que entiendo, ¿no? Y cada una tiene diferentes vocaciones. Sí. Creo que hoy la gran oportunidad que tiene Yucatán es que no solo los puntos de abordaje son espacios sumamente atractivos, sino que también empezarán a generarse oportunidades de desarrollo para el futuro. Ahora, por eso tan importante el futuro de la región y su crecimiento ordenado, porque estos medios son la base de una movilidad, porque donde se sube la gente es un punto, donde se baja la gente es otro punto, pero solo son 2 puntos, ¿no? Sí, exacto. Esto lo menciono porque en esos puntos empezará a haber una demanda necesaria de servicios, necesaria de infraestructura, necesaria de varios... Básico. Totalmente. Y a través de esto se van detonando las poblaciones. El mejor ejemplo que te puedo decir, y por eso hablaba del Nequén en esa época, es porque muchas poblaciones de Yucatán nacieron derivado del tren. Tú puedes ver cómo las estaciones del tren están en medio de la población y sobre eso se fue creando el pueblito. Sí. Te puedo decir que el análisis que se generó era que si se utilizaba la vía antigua del tren, a muchas poblaciones se les iba a pasar encima y a la mitad. Okay. Entonces lo que se aprovechó era la infraestructura de derechos de vía existentes, servidumbres de paso. Tú puedes ver la zona de Izamal, por ejemplo, que en lugar de haber agarrado la infraestructura, vamos a llamarla existente, nos fuimos principalmente en paralelo a las líneas de alta tensión, sí, porque ya estaba ahí una zona pues ya previamente impactada, ¿no? Claro. Entonces, todos estos ejemplos que te voy dando te da un panorama de que la propia infraestructura ferroviaria también marca lo que es el crecimiento futuro de la región y especialmente en la planeación urbana. Aaron, hablabas de infraestructura también como el puente de Nichupté. Digo que lleva mucho tiempo en planeación, que es una realidad, pero ya ha anunciado como un platillo estos últimos meses. Para Cancún en general, ¿qué representa este proyecto? Te puedo confesar que hoy muchos de los proyectos que se están planteando abren una puerta para generar una movilidad mucho más eficiente, entendiendo de que la demanda que se espera y su incremento, lo más importante es cómo reduces el costo de esa movilidad y cómo distribuyes de una forma más eficiente zonas que hoy en día están ahogadas, ¿no? Sí. Y esto lo menciono porque el puente de Nichupté es un ejemplo, pero cuando vas analizando toda la infraestructura que se está gestando a lo largo de todo este gran proyecto, pensando en el sureste, te das cuenta que esa infraestructura que está pensada pues, para los próximos 50 o hasta 100 años, ¿no? Sí. Y eso abre verdaderamente un gran panorama de planeación a futuro. También te puedo confesar que estos son los primeros pasos, pero por supuesto que falta mucho más por generar, y esa generación vendrá como respuesta a la demanda necesaria de cada población de acuerdo a los planes y vocaciones que se vayan gestando, ¿no? Sí. Que es muy interesante, que al final de cuentas dentro de las avenidas que se van creando, dentro de las distribuidores que se van creando, todo esto va vinculado también con proyectos sociales para beneficio de la calidad de vida de las personas, ¿no? Justamente en Cancún está el Boulevard Luis Donaldo Colosio, ¿no? También está las dinámicas, y lo digo tal cual, de infraestructura social a lo largo del proyecto del tren, generando verdaderamente una dinámica pues, muy positiva para la zona. Ahora, pensemos esto como un gran plan de nación, ¿no? Como un gran plan de infraestructura, porque el tren ha sido un gran articulador. Pero para que esto se logre, muchas dependencias han sumado sus voluntades, desde SEDATU, como te imaginarás, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fonatur, como claramente se mencionó en su momento, pero también está la Sedena, también está la Marina, también están muchos articuladores que van sumando en una línea de planeación y de infraestructura estratégica que da valor al proyecto integral como tal, ¿no? Sí. También mencionabas del aeropuerto de Tulum. Sabemos que todo lo que tenga que ver con gobiernos y genera polémica, ¿no?
Mucha gente dice que no es necesario porque tiene cerca de Cancún, pero a final de cuentas son ya 2 horas y media, 2 horas 40 más o menos de distancia entre un punto del aeropuerto hasta Tulum, ¿no? ¿Qué va a beneficiar este aeropuerto a toda la zona de Tulum, ¿no? Algo que he visto, y eso hoy ya lo tengo mucho más claro, es la gran necesidad de despresurizar el espacio aéreo. Sí. Y sobre este despresurizar el espacio aéreo, algo importante es que ya hay ciertas zonas que necesitan realmente ser mucho más eficiente en su descarga logística y movimiento de pasajeros. ¿Por qué lo menciono? Porque claramente Cancún tiene los grandes retos justamente del espacio, ¿no? Sí. Y hablemos no solo de un Cancún en materia de movimiento turístico, también hay que pensar en la parte multimodal de la carga, ¿no? Como también en su momento espacios de desarrollo que se requieren también en la región del sureste, ¿no? Pero hoy el aeropuerto de Chichén, que también hay otras, vamos a llamarle, oportunidades en el contexto, abren también una gran interacción donde el tren conjugado con los aeropuertos de la región, conjugado con la infraestructura carretera, genera ecosistemas de eficiencias de movilidad, ¿no? Te confieso que el aeropuerto de Tulum, que va a estar despresurizando en gran medida una dinámica de demanda para una cierta región, por supuesto que también abrirá oportunidades para detonar otras, ¿no? Sí, hoy la gran ventaja es que esa infraestructura está llegando del sureste y al momento de tener esa infraestructura te abre las oportunidades en conjunto con la sociedad pues para generar una mejor propuesta de futuro. Sí. Se habla siempre de que este gobierno ha tenido un compromiso mayor que muchos otros con el sureste. ¿Tú todas esas actividades lo ves como un hecho real que ese compromiso es mayor? Totalmente. Y te confieso, el compromiso hoy se está demostrando con presupuesto, ¿no? Sí. Nunca antes habían invertido estas iniciativas. Y tradicionalmente, como te comento, llevamos 12 años solicitando un tren para la región. Es hasta ahora que se logra una infraestructura muchísimo más grande de lo que se hubiera imaginado, ¿no? Entonces, la gran ventaja es que no solo vino el tren, sino que vino acompañado con mucha infraestructura que alimenta justamente ese tren y que definitivamente abona a una mejor propuesta de futuro. Ahora hay que entender que hoy se están dando los primeros pasos, pero es muy importante la continuidad de estos planes para poder consolidar de la mano de la parte social, de la parte ambiental, de la parte cultural, ¿no? Justamente una dinámica de crecimiento sustentable e inteligente. Si no, esa infraestructura también puede generar en su momento problemáticas si no genera una propuesta de integración con todas las autoridades y con la sociedad. Sí, este gobierno ha tenido en estas últimas etapas mucha autocrítica hacia lo que ha pasado con el TREP, ¿no? En temas ecológicos. Pero tú estás muy cercano con el tema de las Naciones Unidas. Hay muchos ejercicios en paralelo fomentando esta parte de apoyo a la naturaleza, ¿no? Totalmente. Que de hecho te confesaré, y creo que es uno de los puntos neurálgicos. Cuando se hace el análisis del impacto mínimo posible de esta infraestructura, lo que se priorizó ante todo era qué infraestructura existente había disponible y cómo aprovecharla al máximo. Y esa fue en sí una respuesta del uso de la vía Mérida-Cancún para poner el tren, ¿no? De la carretera Mérida-Cancún para poner el tren, de la de cuota, y la ampliación de lo que en su momento hoy es considerada la carretera Cancún-Mérida de cuota. Hoy ya se ha generado un avance importantísimo. Analízalo. Al haber aprovechado esa infraestructura existente, se redujo muchísimo el impacto de la zona. Ahora, creo, y este es un tema que siempre platicamos mucho con los expertos, el gran reto del impacto en el ecosistema es justamente el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y claramente nuestro crecimiento desordenado ha generado realmente una segregación en el movimiento de los ecosistemas vivos. Ahora, el tren, como una infraestructura de delimitación de ese crecimiento, genera también franjas de desarrollo y también genera protección. Te doy un ejemplo. Uno de los temas neurálgicos para el caso de Yucatán fue el cruce del tren por la reserva de Cuxtal. Sí. Y esto en su momento detonó no solo un programa muy importante con Cuxtal, sino también en su momento una serie de presupuestos para asegurar el futuro crecimiento de la reserva y ante todo su protección, reforzando a su vez que no solo la reserva se pasó justamente por las líneas de alta tensión de la, vamos a llamarle, de la servidumbre de paso existente, ¿no? Es decir, en zonas ya impactadas, pero se detonó a su vez propuestas muy positivas para poder proteger lo que es algo
muy prioritario, no solo para Yucatán, sino para el país, que es una de las cuencas más importantes de agua de la región, ¿no? Eso te da un parámetro de un cuidado más allá de una dinámica de producción de infraestructura, sino también de una sensibilidad muy importante en materia de los aspectos ambientales. Sí, totalmente. Al final de cuentas siempre va a haber críticas de cosas positivas como tanto negativas, pero es importante que se voltee a ver al sureste, ¿no? Y con los esfuerzos que se han hecho, independientemente de las políticas públicas que la gente profese o desee, se nota que hay un compromiso real de inversión a la zona, ¿no? Creo que tenemos en el sureste el mayor número de proyectos de infraestructura en este sexenio, ¿no? Totalmente. Y por eso es tan importante hablar del futuro de la región, porque es inevitable que haya un crecimiento en el sureste. Ahora ese sureste tiene que venir acompañado de un plan de ordenamiento del territorio. Y ese plan de ordenamiento tiene que venir acompañado con propuestas de desarrollo de vocaciones económicas. Y esas vocaciones económicas tienen que venir acompañadas también con equilibrios en los aspectos sociales, culturales y ambientales. De tal manera de que el futuro sustentable en el sureste no sea un deseo, sino sea un hecho, ¿no? Claro. Y para eso hay que alinear no solo la voluntad de un gobierno federal, sino también las intenciones de los gobiernos estatales, municipales, sociedades y comunidades para todo trabajar juntos, como se ha estado haciendo. Sí. Ahora, lo más importante de este planteamiento es no solo darlo a conocer, sino saber que hoy se ponen las bases y esas bases serán aprovechadas de acuerdo a la población y sus decisiones. Sí. Ahora, para ir cerrando este podcast, el gobierno que hoy tenemos en el gobierno federal, tiene muy claro lo que quiere hacer en el sureste, pero también tiene muy claro lo que quiere hacer en el futuro. ¿Cuáles son estas ideas para el futuro del sureste? Por supuesto. Hoy el sureste es un lienzo en blanco, ¿no? Que tiene la gran capacidad de convertirse en propuestas sumamente interesantes para generar equilibrios en su desarrollo. El gran reto histórico había sido que ese lienzo en blanco no tenía la infraestructura básica necesaria para aguantar un crecimiento. Dentro de ese planteamiento viene una serie de iniciativas que detonarán a su vez cosas que tendrán de la mano de los sectores productivos de la región. Y el mejor ejemplo que te daría es el siguiente. Cuando se hace el Puerto Progreso, muchos no se imaginaban lo que iba a representar en el desarrollo económico de la zona. Sí. Pero gracias al puerto se detonó la atracción de inversión de las maquiladoras. Gracias a las maquiladoras se genera una especialización en materia de la mano de obra. Gracias a la mano de obra se convierte Yucatán en uno de los principales productores de textiles, ¿no? Sí. De la región. Entonces, este ejemplo que te doy es porque claramente cuando pensemos en el tren, no solo pensemos en la dinámica de la logística de la infraestructura férrea que se está planteando. Pensemos también en la dinámica de conectividad a través de la fibra óptica. Porque a través de esto las comunidades y las regiones podrán tener mejor sistemas de tecnología. Y por lo tanto puedes pensar en regiones que puedan conectarse a una dinámica mucho más eficiente y con esto nuevos polos de desarrollo y esos polos de desarrollo vinculados hacia un futuro más sustentable, ¿no? Sí, para cerrar, Aarón, ahora sí, en conclusión, ¿qué reflexión haríamos con base a la inversión que se está haciendo en el sureste para México? ¿Por qué es tan importante para este gobierno? El México tenía una deuda con el sureste, histórica, ¿no? Y esta deuda estaba vinculada en que durante muchísimos años dio mucho, ¿no? Y piensa en todo el petróleo que se ha extraído de Campeche, piensa en todas las divisas que ha generado Quintana Roo, piensa en la importancia histórica que tiene Yucatán y su economía dentro de la propuesta de valor en la región, como también de Chiapas y Tabasco, ¿no? Estoy hablando de ciertos estados neurálgicos para generar valor de la zona. Pero una vez me hicieron una pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitaba Chiapas para poder competir al mismo nivel que Nuevo León? Y te das cuenta que eran más de 300 años de diferencia en desarrollo económico. Y la única manera de poder alcanzar a estos desarrollos económicos, que ha sido un tema histórico también en el sureste, es que primero se requiere la infraestructura que antes era carente, porque con la infraestructura generas oportunidad de desarrollo, ¿no? Sí. Cuando antes se planteaba que necesitas primero la oportunidad de desarrollo para generar la infraestructura, fue justamente lo que fue degradando en el proceso histórico la falta de servicios eficientes logísticos en la región.
al no haber servicios eficientes logísticos en la región, se incrementaban los precios y los costos de traer productos, pero más importante también, de sacar productos. Ahora, con una nueva plataforma logística, hará mucho más competitivo el poder detonar nuevas propuestas de valor que hoy te puedo confesar que están en el tintero de muchos de los que hoy están interesados en preguntarse ¿y cuál es el futuro? Y ese futuro está en nuestras manos, justamente en una generación ávida de poder detonar una iniciativa sustentable ante todo, pero más importante, aprovechando una infraestructura que ya se está haciendo. Aaron, la verdad es que fascinados con escucharte, la verdad, sobre todo con bases y con un concepto real y con datos reales de lo que está pasando en el sureste, con la parte del gobierno, en la parte de todo lo que conlleva infraestructura. Y pues nada, nos encantaría volver a tenerte pronto con nuevos anuncios de los nuevos proyectos que vienen. Y a pesar de que cambien los gobiernos, esperemos que gente como tú siga quedándose en estos procesos de gobierno para traer pues toda esta parte de inteligencia a los proyectos, ¿no? Bueno, conozco a Aarón desde hace un año aproximadamente, me lo prestó un gran amigo, pero es una persona sumamente capaz y que está comprometida con este país y con su Yucatán, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Totalmente, y muchísimas gracias por tus palabras. Estamos para sumar con todos. Sí. Realmente para lograr los grandes cambios de transformación en el país se requiere a todos, no la visión de uno solo, sino verdaderamente la alineación estratégica de voluntades para hacer que las propuestas que se pongan sobre la mesa se logren y se consoliden en el corto plazo, pero ante todos generemos bienestar y mejor calidad de vida. Definitivamente, y como siempre yo digo, es muy de mi particular punto de vista, es olvídense los colores y sumemos a las personas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aaron. Un placer.